Qué gusto me da saludarles en el nombre de Jesús y desearles un feliz y bendecido fin de año 2025 y darles la más cordial bienvenida al año 2026. La primera lección de este primer trimestre del año 2026 lleva por título Perseguidos pero no olvidados. Quiero invitarles a que cerremos nuestros ojos para orar. Amado Dios y eterno Padre, muchísimas gracias por concedernos el don de la vida, por la oportunidad maravillosa que tenemos de continuar estudiando tu palabra a través de la lección de escuela sabática. Te suplico que bendigas este ministerio, que pongas tu mano de bendición sobre todas aquellas personas que se han suscrito a este canal, que nos puedas dar la oportunidad, Señor, de que todo el año 2026 podamos disfrutar juntos del estudio de tu palabra y así poder crecer espiritualmente. Rogamos por nuestra hermana Zuli, rogamos por nuestro hermano Benito, rogamos por nuestra hermana Norma, por su esposo Juan y por sus hijos. Y danos a nosotros la oportunidad de no solamente estudiar, no solamente leer tu palabra, sino compartirla y ponerla en práctica. Oh Dios, bendícenos en todo este año 2026. Que el poder de tu Santo Espíritu nos guíe por sendas de justicia por amor a tu nombre. Lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. El texto que vamos a memorizar en esta semana se encuentra en el libro de Filipenses, en el capítulo 4 y versículo 4, que dice: regocíjense en el Señor. Siempre repito, regocíjense. Y la lección de escuela sabática viene hablándonos exactamente de ese gran gigante llamado el apóstol Pablo, uno de los hombres más influyentes después de Jesús. Fue el hombre de mayor influencia en el cristianismo, en la iglesia primitiva. Fue un hombre incansable en la predicación del evangelio. Desde su conversión hasta su muerte, el apóstol San Pablo fue un apasionado predicador de la palabra, un apasionado ganador de almas, un apasionado plantador de iglesias. Y fue un hombre que vivió para servir al Señor fielmente hasta el último día de su vida, cuando fue cruelmente asesinado por mandato del emperador romano llamado Nerón, allá por el año 67 después de Cristo. De manera que vamos a estudiar en esta semana a ese gran autor de dos cartas que las escribió desde la cárcel, como es Filipenses y Colosenses. Según Filipenses capítulo 1 versículo 7 y Colosenses capítulo 4 versículo 3, estas dos cartas fueron escritas por el apóstol Pablo cuando él estaba preso en Roma. Cuando leemos Hechos capítulo 16 versículo 24, dice que cuando Pablo y Silas fueron apresados en Filipos de una manera injusta, ese texto nos dice que el carcelero les aseguró los pies en el cepo, en la cárcel. Pero también cuando leemos Hechos capítulo 16 versículo 25, dice que Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Ellos verdaderamente sabían regocijarse, no importa las circunstancias que estuvieran atravesando. Y ese es lo más grande, lo más maravilloso de un hijo de Dios, que a pesar de las circunstancias adversas y negativas que podamos pasar o podamos estar atravesando y vayamos a atravesar, el regocijo y la felicidad por ser hijo de Dios y por servirle a Él no debe desaparecer por circunstancias negativas. Más aún, debemos de regocijarnos más por padecer, como el apóstol San Pablo padecía por predicar a nuestro Señor Jesucristo. La lección del domingo 28 de diciembre lleva por título Pablo, prisionero de Jesucristo. Las cartas de Filipenses y Colosenses son conocidas como las cartas de la prisión, pues fueron escritas mientras Pablo estaba preso. Otras dos cartas también que fueron escritas por el apóstol San Pablo mientras él estaba preso es Efesios y Filemón. La mayoría de los comentaristas cree que fueron escritas mientras Pablo estaba en Roma entre el año 60 y 62 después de Cristo, según Hechos capítulo 28 versículo 16. Cuando leemos el libro de
Efesios capítulo 3, versículo 1. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Filemón capítulo 1, versículo 1. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. El apóstol Pablo había entregado su vida al servicio de Jesucristo. Y si ese servicio incluía estar prisionero, él estaba preparado para eso. El apóstol Pablo se describe a sí mismo como embajador en cadenas, según el libro de Efesios capítulo 6 y versículo 20. El apóstol Pablo también fue encarcelado años más tarde, cuando escribió segunda de Timoteo, que es considerada una epístola pastoral. Así que al menos 5 libros de los 14 que él escribió en el Nuevo Testamento fueron escritas mientras él estaba en prisión. La escuela sabática nos desafía con un par de preguntas en la lección del día domingo. ¿Cómo podemos aprender a extraer lo mejor de cualquier situación difícil en la que nos encontremos? ¿Por qué no siempre es fácil hacerlo? En Filipenses capítulo 1 y versículo 13 dice que toda la guardia pretoriana se familiarizó con el Evangelio. Es interesante saber que la guardia pretoriana estaba compuesta de 14,000 soldados seleccionados que protegían al emperador y custodiaban a los prisioneros. ¿Cómo fue posible que el apóstol San Pablo, en circunstancias de prisionero, pudiera evangelizar a 14,000 soldados? Sin lugar a dudas, podemos imaginarnos muchas cosas, pero el apóstol San Pablo era un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre que oraba, un hombre apasionado, ganador de almas, un hombre que estaba totalmente obsesionado por dar a conocer a aquel que lo había salvado, a aquel que había muerto en la cruz. Pablo lo volvía loco pensar en cómo Jesucristo había muerto en la cruz del Calvario para salvar a los pecadores, como decía él, siendo yo uno de los primeros. Pero es sumamente interesante cuando el apóstol San Pablo envía saludo a los creyentes. Según Filipenses capítulo 4 y versículo 22, dice que él le envía saludo a los hermanos que están en la casa del César. Esto indica que Pablo estaba prisionero en Roma y en contacto con los que servían en la casa imperial. La osadía por predicar el evangelio del apóstol San Pablo a todos los empleados que le servían al emperador. Sin lugar a duda, este gigante de la fe, un hombre plantador de iglesia, un hombre que le dio la vuelta al mundo conocido de su tiempo en 3 grandes viajes misioneros, fue un hombre que predicó el evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Ojalá que al estudiar esta semana podamos también nosotros ser contagiados con ese espíritu misionero y en todo el año 2026 nos propongamos ganar almas para el reino de los cielos. Que Dios nos bendiga.